Estados Unidos da por hecho un cambio de régimen en Irán después de sus letales bombardeos, pero la onda expansiva de la guerra ya golpea al mundo entero. Ataques con drones paralizan la producción de gas en Qatar, disparando los precios, mientras que el presidente Macron advierte que no va a dudar en usar el arsenal nuclear francés. Mientras el planeta camina por la cornisa, en Chile la economía anota su peor arranque desde el 2021, con un IMASEC en enero en rojo, que desmiente el optimismo oficial y desata ácidas críticas. Un gobierno que, a solo días de entregar el poder, ve cómo la oposición le cierra la puerta al emblemático proyecto de la Sala Cuna, acusando al Ejecutivo de forzar un acuerdo técnico inexistente solo para asegurar la foto de despedida. Y mientras el Frente Amplio organiza un acto masivo frente a la Moneda para decirle adiós a Gabriel Boric, desatando la furia de una derecha que califica la celebración de delirante, al otro lado de la cordillera, Javier Milei transforma el Congreso en un ring de boxeo lleno de insultos contra sus adversarios. Todo esto en un día donde la industria del entretenimiento sufre su propio terremoto con la fusión de Paramount y Warner Bros. En un gigante de 110.000 millones de dólares para intentar destronar a Netflix. Un día de amenazas atómicas, economías frenadas y tensiones de última hora. Así parte el día. Este es el Shot de hoy martes 3 de marzo del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. Para la Casa Blanca, la guerra ya tiene un primer resultado político. Estados Unidos asegura que en Irán hubo un cambio de régimen después de la muerte de Ali Khamenei, aunque el país siga gobernado por las mismas estructuras. Lo dijo el presidente Donald Trump y más temprano el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien planteó que la operación Furia Épica, así se llama, es la más letal, compleja y precisa de la historia y que no será otra Irak, sino una campaña clara para destruir misiles, armada y cualquier opción nuclear iraní, aun si toma más tiempo y deja nuevas bajas. En paralelo, el jefe del Estado Mayor, Dan Kane, reconoció que están solo en la fase inicial tras más de 57 horas de ataques seguidos, con bombardeos, ciberoperaciones y el envío de más tropas a la región. La imagen de control absoluto chocó, sin embargo, con un hecho bien incómodo. 3 F-15 estadounidenses se estrellaron en Kuwait por fuego amigo de las defensas de ese país en medio de un ataque con misiles y drones iraníes. Esto obligó a rescatar a 6 tripulantes que salvaron tras salir eyectados de esos aviones. Mientras tanto, Irán mantiene sus represalias contra las bases de Estados Unidos y buques en el Golfo, y la propia familia de Ali Khamenei sigue sumando muertos, incluida su esposa y una nieta, en un país que entró en 40 días de duelo. Washington insiste en que el mundo es más seguro sin el líder supremo y que la ofensiva está bajo control. Aunque los números muestran algo distinto. Hay más de 600 objetivos destruidos, es cierto, pero hay cientos de muertos y un conflicto que ya no se puede presentar solo como una cirugía militar, sino como el inicio de una etapa donde hablar de cambio de régimen sin mostrar el plan para el día después puede ser tan riesgoso como las armas que se prometen desmantelar. Y la guerra también se libra donde el petróleo y el gas sostienen la economía mundial. Qatar, uno de los mayores exportadores de gas natural licuado del planeta, tuvo que detener la producción en 2 de sus principales complejos industriales después de que drones iraníes impactaran una central eléctrica y una planta de tratamiento de gas. No hubo víctimas, pero sí un golpe directo al corazón energético del Golfo. La suspensión disparó en más de un 50% el precio de referencia del gas europeo y devolvió a las pantallas números que recuerdan los días más tensos tras la invasión rusa a Ucrania, aunque aún lejos de los máximos históricos. Al mismo tiempo, el mercado del petróleo saltó con fuerza, con alzas cercanas al 7% en el petróleo WTI y el Brent, en un contexto donde cada interferencia en el estrecho de Hormuz obliga a desviar petroleros y alimenta la sospecha de un bloqueo parcial. Mientras los traders miran los gráficos, las capitales europeas empiezan a responder no solo con comunicados, sino con arsenales. Emmanuel Macron anunció la modernización y ampliación del arsenal nuclear francés, dejó de transparentar el número de ojivas y avisó que no va a dudar en usar esa capacidad si se ven amenazados los intereses vitales de Francia. El Reino Unido intenta una posición un poco más matizada.
permitió que Estados Unidos use bases como Diego García para atacar sitios de misiles iraníes, pero insiste en que no está en guerra y que actúa en legítima defensa de sus aliados, luego de que drones iraníes golpearan la base británica en Chipre. Así las cosas, en estos días de guerra, lo que el mundo está viviendo son infraestructuras energéticas estratégicas bajo ataque, cuentas de luz y combustible mirando hacia arriba y una Europa que pasa de mediadora a ser un actor armado, mientras promete no repetir los errores de Irak. En ese contexto, la pregunta deja ya no solo en cuestión cuánto va a subir la benzina, sino cuánto tiempo puede sostenerse una guerra que mezcla drones sobre plantas de gas, submarinos nucleares que se modernizan y bases prestadas para bombardear sin que alguien cruce una línea de la que ya no haya vuelta atrás. Las esquirlas de la incertidumbre global terminan aterrizando en las economías locales, donde los números en Chile ya venían golpeados. La economía tuvo su peor arranque de año desde el 2021. El índice mensual de actividad económica, el IMASEC, correspondiente a enero, se conoció ayer, cayó sorpresivamente un 0,1%, arrastrado por una baja en la producción de bienes y el sector agropecuario. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, llamó a la calma y pidió no sobreinterpretar la cifra, justificando el tropiezo con que la base de comparación de enero del año pasado fue demasiado alta, impulsada entonces por un récord en la exportación de cerezas y un día hábil adicional. Pero la excusa no convenció a todos. El exministro de Hacienda, Eduardo Aninat, calificó la explicación de Grau como un poco simple y catalogó la gestión económica del actual gobierno como mediocre. Aninat alertó que la nueva administración va a heredar un escenario muy complejo y puso el acento en el mercado laboral. Lo describió como desincentivado, extraño y con una grave falta de innovación técnica y educacional. Culpar al calendario o a las exitosas exportaciones del pasado para justificar el estancamiento del presente es una estrategia comunicacional de patas cortas. Detrás de los promedios y las bases de comparación hay un mercado laboral herido que necesita soluciones estructurales y urgentes más allá de la excusa del mes a mes. Soluciones estructurales que a veces se pierden en el tira y afloja del Congreso, como está ocurriendo con la agenda social. A solo días del cambio de mando, el emblemático proyecto de Sala Cuna Universal quedó fuera de la tabla del Senado para las últimas sesiones legislativas. Desde la inauguración del año escolar en Juan Fernández, el presidente Boric hizo ayer un desesperado llamado asegurando que existe un acuerdo técnico con la oposición y rogando que esto no se convierta en un gallito político. Esta iniciativa, todo esto, busca eliminar la barrera de las 20 trabajadoras y crear un fondo solidario con cargo al empleador, y es vista como clave para la corresponsabilidad. Sin embargo, los senadores y diputados de la futura coalición de gobierno desmintieron al presidente de manera categórica. Figuras como Iván Moreira, Gustavo Sangüesa y Henry Leal aseguraron desconocer el supuesto consenso técnico del que habló el presidente y acusaron al Ejecutivo de querer aprobar a última hora un proyecto sin el financiamiento adecuado solo para salvar la foto de despedida. Que una reforma tan importante para el desarrollo de las mujeres y las familias en general termine convertida en moneda de cambio en la hora de los descuentos del gobierno, refleja la peor cara de la política. Cuando las urgencias sociales se subordinan al reloj y los egos del traspaso de mando, los únicos que pierden son los ciudadanos, que llevan años esperando una solución. Bueno, este clima de tensión legislativa se traslada también a los balances y a las despedidas oficiales. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Kup, sinceró el balance de la gestión de Gabriel Boric, reconociendo que hubo cosas que no se lograron, pero justificando que se gobierna con la realidad con la que toca gobernar. Mientras en La Moneda se preparan los últimos gestos de camaradería interna, por ejemplo, un eventual asado de despedida con todos los ministros del cuatrienio, incluyendo a la ex ministra del Interior, Isquia Siches, una convocatoria ciudadana además organizada por el Frente Amplio para despedir al mandatario en la Plaza de la Constitución. Esto, sin embargo, desató la ira de la derecha. Parlamentarios y legisladores electos calificaron el evento como delirante y una bofetada a las regiones. Acusaron al oficialismo de vivir en una realidad paralela y de celebrar frente a La Moneda mientras el país enfrenta crisis de seguridad, problemas habitacionales y una lenta reconstrucción tras los incendios del sur. Los ritos de despedida son parte de la, digámoslo así, liturgia del poder.
pero la desconexión asoma cuando el tono de la celebración choca de frente con el ánimo de la calle. Gobernar es administrar expectativas y cerrar un ciclo en medio de aplausos propios mientras la oposición enumera fracasos. Es la radiografía exacta de un país, o al menos una clase política, polarizada. Una polarización que el futuro gobierno de José Antonio Kast ya comienza a sentir incluso antes de pisar la moneda. Mientras el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva confirmó su asistencia al cambio de mando, José Antonio Kast afina su instalación en el Palacio de la Moneda y decide incorporar a la futura ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, a su comité político, replicando el diseño social de la segunda administración de Piñera. Pero los problemas ya tocan a su puerta. Su futuro ministro de Transportes, Luis de Grange, le pidió públicamente al gobierno saliente que frene el reglamento de la ley Uber, argumentando que su diseño actual va a causar desempleo y alzas en las tarifas para los pasajeros. Y por otro lado, Kast volvió a experimentar el fuego amigo desde el Partido Nacional Libertario. El diputado y ex candidato presidencial Johannes Kaiser lanzó duros cuestionamientos contra el futuro ministro de Defensa Fernando Barros, vinculando a su bufete de abogados con la tramitación legal de la empresa china involucrada en la polémica del cable submarino, sugiriendo un extraño cruce de intereses entre el gobierno que se va y el que llega. La versión del estudio jurídico es que solo prestó una asesoría estándar para crear la sociedad como a cientos de empresas. Pero como sea, más allá de quién tenga la razón, lo que asoma es el tipo de presión que va a enfrentar Kast desde su propia derecha. Entre presiones internacionales, reglamentos mal diseñados y los francotiradores del propio sector que se quedaron fuera del gabinete, el nuevo gobierno descubre temprano que en la política los peores dolores de cabeza suelen empezar antes de ponerse la banda presidencial. En otro frente clave del Estado, la justicia también hace sus propios y dolorosos balances. En el comienzo del año judicial 2026, la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, realizó una cruda reflexión sobre el impacto del caso Audios y la llamada trama bielorrusa. Ante la mirada atenta de las máximas autoridades del país, Chevesic reconoció que los hechos han comprometido severamente la imagen de la institución, generando vergüenza, conmoción y dolor. Sin embargo, destacó que los mecanismos institucionales han operado con firmeza para expulsar de la función jurisdiccional a quienes traicionaron la probidad. Hizo además un duro llamado de atención a la profesión legal y exigió elevar los estándares éticos con los que los abogados asumen históricamente su función. Cuando la cabeza del Poder Judicial admite públicamente sentir vergüenza por los actos de sus integrantes, se dimensiona la gravedad de la herida. Reconstruir la confianza no pasará por los discursos de la cuenta pública, sino por la purga real y definitiva de las redes de tráfico de influencias que pudrieron todo el sistema. La actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros 3 titulares. Un nuevo ataque armado se registró en la Araucanía. Al menos 5 encapuchados ingresaron a una empresa de áridos en el sector de la cantera de Lautaro, intimidaron a los trabajadores y quemaron 2 camiones tolva, un cargador frontal y una camioneta, huyendo tras realizar disparos al aire. El hecho, que dejó un lienzo en el lugar, reabre el debate sobre la seguridad y el combate al terrorismo en la macrozona sur a días de que asuma el nuevo gobierno. Una profunda conmoción sacude a San Antonio tras la muerte de un futbolista amateur de 25 años. La víctima, jugador del club Estrella Roja y padre de 2 hijos, recibió un impacto de bala en el recinto deportivo mientras estaba en la tribuna observando el partido, luego de que se desatara una riña con los hinchas de Cerro Alegre. La violencia armada ya no se limita a los estadios profesionales y al fútbol de barrio, que debería ser refugio de comunidad. Parece que se ha convertido ahora en escenario de una cultura de armas que se filtra por todas las grietas posibles. El gobierno confirmó la llegada a Santiago de un vuelo charter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos. 2 de los pasajeros fueron detenidos inmediatamente por la policía al registrar órdenes de aprehensión vigentes. Este operativo se suma a la drástica política de expulsiones impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, acumulando más de 350 chilenos retornados de manera forzosa desde el año pasado. Internacional. Cruzamos ahora la cordillera para revisar la dura cuenta pública del presidente argentino Javier Milei, que transformó su discurso anual ante el Congreso en un auténtico campo de batalla.
En una exposición de casi 2 horas, el mandatario combinó el anuncio de 90 reformas estructurales y la ferviente defensa de su alianza estratégica con Donald Trump con una lluvia de insultos directos a la oposición legislativa. A los gritos y subiendo el tono, los calificó de delincuentes, chorros, parásitos y asesinos en referencia a la histórica muerte del fiscal Nisman. Paradojalmente, Milei omitió por completo el tema del día en Argentina, la liberación de un gendarme trasandino en Venezuela gracias a la gestión directa de Claudio Tapia, el presidente de la AFA, con quien mantiene una guerra pública sin cuartel. Convertir el recinto más sagrado de la democracia en un ring de boxeo verbal puede generar efusivos aplausos en la galería, pero degrada peligrosamente la institución presidencial y dinamita cualquier posibilidad de acuerdo o diálogo a futuro. Dejamos la política y seguimos ahora con un movimiento telúrico en el mundo del entretenimiento. La industria, precisamente, se sacude tras la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount en una gigantesca operación. Ya tiene número confirmado, son $110 mil millones. La primera gran movida estratégica será fusionar Paramount Plus y HBO Max en una sola mega plataforma de streaming. El objetivo es ganar escala y competir cuerpo a cuerpo con titanes como Netflix y Disney, reuniendo catálogos de HBO, Warner, CNN, DC y la transmisión de grandes eventos deportivos mundiales, como por ejemplo los Juegos Olímpicos en Europa. La compañía aseguró que va a mantener el prestigio de la marca HBO y proyecta alcanzar exorbitantes ganancias para los próximos años. En la guerra infinita, por nuestra atención, la consolidación parece ser el único camino. Las plataformas se comen unas a otras en busca de la supervivencia global, demostrando que en el implacable negocio del streaming, el pez grande siempre termina devorando al más chico. Y en el flashback de un día como hoy, 3 de marzo, en 1847, el hombre que nos conectó. Nace en Escocia Alexander Graham Bell. Aunque la historia moderna discute quién inventó realmente el teléfono, fue Bell quien corrió a patentarlo primero, fundando la compañía que sentó las bases de las telecomunicaciones globales. Un día como hoy, en 1875, un fracaso que se volvió leyenda. Se estrena en París la ópera Carmen de Georges Bizet. El público de la época la odió por ser demasiado escandalosa. Bizet murió meses después creyendo que había escrito el peor desastre de su vida, sin saber que se convertiría en la ópera más famosa de la historia. Un día como hoy, 3 de marzo, en 1923, nace la portada más famosa. Se publica en Nueva York el primer número de la revista Time. Lo que empezó como un resumen de noticias semanal, inventó el concepto de persona del año y convirtió sus portadas con el borde rojo en el símbolo definitivo de quién manda en el mundo. Un día como hoy, en 1938, el oro negro que cambió el mapa. Geólogos estadounidenses descubren por primera vez reservas comerciales de petróleo en Arabia Saudita. Ese hallazgo, bajo la arena del desierto, transformó a un reino empobrecido en una de las mayores superpotencias económicas y cambió la geopolítica mundial para siempre. Un día como hoy, 3 de marzo en 1953, el Pelé blanco. Nace en Río de Janeiro Arthur Antunes Coimbra, mundialmente conocido como Zico, uno de los mejores futbolistas de la historia y el ídolo máximo del Flamengo. Lideró a la mítica selección brasileña del Mundial del 82, un equipo que no ganó la Copa, pero enamoró al mundo con su jogo bonito. Un día como hoy, en 1985, la tierra tiembla en el puerto. A las 7 de la tarde, con 47 minutos, un violento terremoto de magnitud 7.8 sacude la zona central de nuestro país. Con epicentro en las costas de Valparaíso y San Antonio, dejó graves daños estructurales en Santiago, obligando al país entero a reconstruirse y a endurecer aún más nuestras estrictas normas de construcción. Un día como hoy, en 1986, la obra maestra del metal. La banda Metallica lanza Master of Puppets, un disco rápido, furioso y técnicamente perfecto que definió para siempre el sonido del thrash metal. Hoy es una obra tan importante que se conserva en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Un día como hoy, 3 de marzo de 1991, el video que incendió Los Ángeles. Un video aficionado graba desde su balcón cómo un grupo de policías da una brutal paliza al conductor afroamericano Rodney King. Fue el primer gran caso de abuso policial documentado por un ciudadano, desatando después los peores disturbios raciales en la historia de la ciudad.
Un día como hoy, en 1997, de Cuba al mundo, nace en La Habana la cantante Camila Cabello. Pasó a hacer casting de televisión a formar parte de Fifth Harmony, para luego romperla como solista. Su éxito, Habana, demostró que el pop con raíces latinas manda en las listas globales. Y un día como hoy, 3 de marzo, en 2015, fuego en la Araucanía. A las 3 de la madrugada, el volcán Villarrica hace erupción. Una columna de lava y cenizas iluminó la noche, obligando a evacuar a miles de personas en Pucón y Coñaripe. Un recordatorio visual impresionante de lo vivo que está nuestro cordón montañoso. Y un día como hoy, en 2020, el día en que todo cambió. El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de COVID-19 en Chile. Un doctor de 33 años en Talca, que venía de un viaje por el sudeste asiático, marcó el inicio oficial de la pandemia en el país. Lo que parecía una noticia aislada terminó encerrándonos a todos por muchos meses. Atentos con varias cosas, ¿no? Bueno, hoy se van a reunir el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast junto a sus equipos para conocer la información que tiene el gobierno respecto del proyecto del cable submarino chino, y en medio de los cuestionamientos del actual oficialismo a que las próximas autoridades busquen un excesivo alineamiento de Chile con Trump. Está fijada esta reunión a las 8 de la mañana. Se irán sumando los ministros entrantes y salientes de Relaciones Exteriores, Transportes, Interior, Justicia y la Subsecretaría de la Niñez y Hacienda. El presidente Boric descartó ayer cualquier tipo de opacidad en la trama del cable submarino chino y aseguró públicamente que él mismo le informó al mandatario electo José Antonio Kast sobre las amenazas de Washington, semanas antes de que el tema explotara en la prensa. Esto fue desmentido por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado. Como sea, son declaraciones que calientan el ambiente justo en la antesala de la crucial reunión que ambos líderes van a sostener este martes. Hoy también, y atentos con, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dará a conocer el veredicto del juicio por el triple homicidio de carabineros ocurrido el 27 de abril del 2024. Hoy la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado analiza las relaciones entre Chile y Estados Unidos, en especial a propósito de la revocación de visas a funcionarios de gobierno por el proyecto del cable submarino. Bueno, esto sabemos también va a llevar a que se conozca la ayuda prestada a Cuba por nuestro país, entre otros temas que va a mirar la Comisión de Relaciones Exteriores. En el fútbol, O'Higgins se enfrenta al Tolima por las clasificatorias de la Copa Libertadores y Cobresal enfrenta a Audax Italiano por las clasificatorias para la Copa Sudamericana. Y Universidad de Chile va a enfrentar a Palestino por las clasificatorias también a la propia Sudamericana. Este fue el shot de hoy martes 3 de marzo del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana miércoles.